Hola a todos, espero estén muy bien. Les habla Marcelo Merino de Schneider Electric, jefe de productos de la división de Power Products de Schneider Electric. Para esta ocasión veremos con ustedes la solución de arranque motor más completa del mercado, que es Tesis, ¿ya? Antes de continuar, acá ustedes podrán encontrar mi correo electrónico y mi teléfono por si tienen más adelante dudas o consultas y se puedan comunicar conmigo, ¿vale? Schneider Electric tiene un historial inmenso en cuanto a equipamiento para el arranque de motor. Desde el año 1924 que ya, ¿cierto? Salieron nuestros primeros contactores, ¿cierto? Que se llamaba contactor de barra, y así para llegar hoy día a distinto equipamiento para lo que es protección de motor, ¿ya? Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que es un arranque de motor? ¿Ya? Siempre hay que ver lo que son las normas y qué es lo que dicen al respecto. Todos nuestros equipos, ¿cierto?, están fabricados para cumplir con la norma IS 60947, que establece, ¿cierto?, todos los parámetros que debe tener un equipo, ya sea para fabricación, funcionamiento, el ambiente en el cual, ¿cierto?, va a trabajar. Todos estas pequeñas parámetros, ¿cierto?, están definidas en la norma y las debemos cumplir, ¿vale? Entonces, un arranque motor debe ser un conjunto de equipos, ¿cierto?, capaces de aislar, seccionar, proteger contra cortocircuitos, proteger contra sobrecargas, además de realizar la maniobra, ¿cierto?, de arranque o parada del motor. Entonces, principalmente, por lo general, lo que siempre es importante es verificar qué equipos usaremos para la protección del cortocircuito y para protección de sobrecarga, ¿vale? La norma siempre también establece ciertas coordinación entre los productos que componen nuestro arranque de motor. Entonces establece 3 tipos de coordinaciones: control tipo 1, tipo 2 o coordinación total. En la coordinación tipo 1, los elementos que la componen, ¿cierto?, en caso de una falla, de un cortocircuito, por ejemplo, es muy probable que se deba cambiar el contactor o el relé térmico, ¿ya?, debido a que la falla ha producido un desperfecto en estos equipos y se debe cambiar. En el coordinación tipo 2, ¿cierto?, después de una falla, un cortocircuito, admite leves soldaduras en los contactos del contactor. ¿Eso qué? La persona encargada de mantenimiento, con una pequeña mantención al contactor, ya sea con un destornillador, ¿cierto?, o con otro elemento, despegar los contactos, ¿cierto?, que abre y cierra la fuerza para que el equipo pueda seguir trabajando. Y en una coordinación total, debe asegurarse la continuidad del servicio ante una falla de este tipo. No puede haber ninguna falla y poder seguir trabajando en la planta, ¿cierto?, en la fábrica donde esté instalado estos equipos para arranque de motor, debe permitir seguir trabajando en todo momento, ¿vale? Entonces, una vez definido esto, vamos a ver cuáles son nuestros equipos para componer nuestra protección de control de motores. En la oferta Tesis. Esto es importante de poder definir, ¿ya? La oferta Tesis es una oferta muy completa, direccionada principalmente a clientes que tienen procesos con una alta demanda, ¿cierto?, que necesita trabajar día y noche o 24/7, como se llama en algunas partes, ¿cierto?, y su producción no puede fallar. Entonces, ellos tienen un estimado de en qué fechas hacer mantención y en ese momento en el cual deba cambiar el equipo, y no antes, porque en caso de una falla antes de esto va a detener su producción. Por ende, necesitamos asegurar a estos clientes que el equipo que está usando para conformar su control de motor es el que él necesita, ¿ya? Entonces, las funciones que deben cumplir nuestros productos principalmente son, ¿cierto?, si habíamos comentado anteriormente que son aislamiento y seccionamiento, estas dos funciones la puede generar o la puede realizar el mismo guardamotor. No así, ¿cierto?, la maniobra que se hace a través de un contactor, o si
en ciertas ocasiones, que lo vamos a ver ahí, si son 2 o 3 equipos los que conforman el arranque motor, cuál nos va a proteger para el cortocircuito y cuál nos va a proteger para la sobrecarga. Entonces, siempre la protección de cortocircuito la hace nuestro guardamotor, ¿vale? La conmutación la hace nuestro contactor y la protección por sobrecarga, nuestro relé de sobrecarga, ¿ya? ¿Cuál es la oferta que nosotros tenemos para estas opciones, cierto? Existen dos mundos hoy en día. Por un lado está lo que es IEC, que son las normas, cierto, que establece la fabricación de productos, y también una norma NEMA, que también establece los parámetros para la fabricación de productos. Pero esta norma la usamos, cierto, siempre en el mundo terciario, fábrica, a excepción de la parte de minería, que es donde principalmente hoy en Chile se ocupa una norma NEMA. Fuera de la minería, por lo general, ¿cierto? Ocupamos IS, ¿ya? Entonces, tenemos protección de cortocircuito, que van a ser nuestros guardamotores tesis GB, conmutación, ¿cierto? Que son nuestros contactores tesis K, tesis D, tesis F, ¿ya? Y para la protección de sobrecarga, nuestros relés, ¿cierto? Tesis LR. Además, ¿cierto? Acá existen otras formas también de hacer una control de motor con equipos que hagan una gestión de motores, donde nosotros también tenemos una oferta, en caso de que algún cliente se la solicite, tesis U y tesis T, que podemos ver en un próximo capítulo, ¿ya? Para lo que es nuestros componentes que conforman el arranque motor, se puede hacer con 3 productos, con 2 productos o con un producto, ¿vale? En el caso de 3 productos vamos a tener un guardamotor, ¿cierto? Para la protección de cortocircuito, un contactor para la conmutación y un relé de sobrecarga, ¿cierto? Para la protección de sobrecarga, en este caso tesis LR, ¿ya? El espacio requerido en el tablero, ¿cierto? Obviamente va a ser el que conformen estos 3 equipos. Pero si usamos 2 productos solamente para conformar el guardamotor, vamos a usar una protección para cortocircuito y sobrecarga con un mismo equipo, que sería nuestro tesis GB, ¿vale? Y además, nuestro contactor, ¿vale? Acá sí, este GB es distinto a este. Vamos a verlo más adelante. Y el espacio que utilizamos en tablero para armar estos equipos es solo de un 72% respecto al anterior. Entonces, por un lado tenemos solamente 2 equipos, ya ahorramos o economizamos, ¿cierto?, en esta solución, además de ocupar menos espacio en el tablero. Entonces, el cliente puede o comprar un tablero o usar un tablero más pequeño o colocar más arranques en un mismo tablero. Siempre sí, cuidando los espacios y lo que establecen las normas para estos casos, ¿ya? Y por último tenemos la opción de un solo componente en un arranque motor, que es un tesis U, que es nuestro producto más avanzado, que ocupa solamente el 52% del espacio en tablero respecto a la primera opción, ¿ya? Pero en sí, ¿qué es lo que es un disyuntor? Un disyuntor, ¿cierto?, es un equipo de protección magnética, ¿ya? O sea, solamente un equipo que protege contra cortocircuitos, ¿ya? No contra sobrecargas. Entonces, ¿qué es un guardamotor? Es un equipo de protección termomagnética, ¿vale? Quiere decir que nos protege contra una sobrecarga o también contra un cortocircuito. Entonces, es un equipo más completo, ¿vale? ¿Cuáles son las principales funciones que para estos equipos, cierto, que establece acá? Es asegurar la protección contra cortocircuitos, contra la protección contra la parte térmica, ¿cierto? Tiene la capacidad de establecer o cortar el circuito para lo que son las operaciones manuales y hacer mantenimiento. Entonces acá está la parte de seccionador, ¿ya? Y puede operar miles de veces. Yo puedo encender y apagar, ¿cierto? Abrir o cerrar esta protección de forma manual miles de veces o entre una falla también, por supuesto, miles de veces, ¿ya? Las protecciones magnéticas y termomagnéticas estamos divididos acá en 2 grupos. Por un lado tenemos los GB2L, GB3L, ¿cierto?
o un NSX, que sería una protección ya de otra línea para lo que es magnético, pero este nos permite, ¿cierto?, abarcar mayores capacidades de corriente. El GB3 llega hasta 65 amperes y el GB2 llega hasta 32 amperes. Y por otro lado, un termomagnético, tenemos GB2ME, ¿cierto?, hasta 32 amperes. Tenemos GB2P hasta 65 amperes y tenemos GB3P, ¿ya? Perdón, hasta 65 amperes. Entonces, para mayores capacidades ya tendríamos que usar un equipo NSX, ¿vale? GB2ME y GB2P hasta 32 amperes, ¿ya? Y, por supuesto, el termomagnético nos protege contra el cortocircuito y la sobrecarga, y el magnético solamente contra el cortocircuito, ¿ya? La protección termomagnética que tenemos acá, ¿cierto? Tiene una durabilidad, como habíamos comentado anteriormente, de miles de veces, en este caso 100.000, ¿ya? Y el equipo más comercializado dentro de las protecciones termomagnéticas es nuestro GB2ME, ¿vale? Que puede usarse sin ningún problema en la mayoría de las partidas motor, ya que tiene un poder de corte de hasta 100 kA. Nos aseguramos que donde lo usemos nos va a proteger contra cortocircuitos sin ningún problema y no se va a ver afectado, ¿cierto?, por cortocircuitos de extrema corriente, ¿ya? Y algo también de estos equipos en tesis es que cumple con certificaciones internacionales y puede ser usado en cualquier aplicación minera, naval, en la industria química, de oil and gas, ¿cierto? Podemos usar este equipo sin ningún problema, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el GB3P, que también puede ser una protección térmica o termomagnética. Un alto poder de corte, ¿cierto? Y este equipo también viene con un sistema que se llama Everlink, en el cual las conexiones, ¿cierto?, se pueden usar sin la necesidad de colocarle un conector al cable. Y eso hoy día también va a estar permitido por la nueva norma, ¿ya? Preguntas claves siempre para ver cómo vender un guardamotor. Tenemos que preguntar al corriente cuál es la corriente nominal de motor y cuál es la corriente de cortocircuito en el punto de instalación para asegurarnos, ¿cierto?, de que estemos ofreciendo la mejor solución. Hay guardamotores de menor corriente corto ruptura, de 50 kA, 75 kA, este es de 100. Entonces nos aseguramos de que vamos a tener una protección en ese punto que va a poder proteger el motor del cliente, ¿vale? El valor de la capacidad de corriente del guardamotor debe exceder la corriente cortocircuito en el punto de instalación para garantizar la protección contra cortocircuito. Esto es súper importante, ¿ya? ¿Qué es un contactor? Es un dispositivo electromagnético, ¿ya? Este dispositivo aquí internamente tiene una bobina que se energiza o desenergiza y abre y cierra el contactor para encender o apagar el motor o darle partida al motor. Debe estar diseñado, ¿cierto?, para permitir que la corriente inicial del motor pueda ser, ¿cierto?, soportada por este. Entonces, de ahí a que existen distintos estándar del motor. Por ejemplo, este motor cumple con estándar AC3, que es para motor, pero también se puede usar con estándar AC1, que es para carga resistiva. Ahí los invito a revisar, ¿cierto?, siempre la hoja técnica de cada uno de los equipos para poder ver cuál es su corriente en estándar AC1, porque por lo general conocemos el AC3, ¿ya?, que está en el nombre del equipo sin ningún problema, pero siempre en AC1 puede optar a ser usado una corriente más alta y puede operar millones de veces, a diferencia, ¿cierto?, del guardamotor que opera miles de veces. Este está capacitado para encender y apagar o arrancar o detener el motor millones de veces, en particular los LC1D, hasta 15 millones de operaciones, ¿vale? Eso es único de este equipo, no hay otro producto o marcas, disculpen, que tengan este nivel de cantidad de operaciones, ¿ya? Los contactores, ¿cierto?, de tesis, podemos tener tesis K, tesis D, tesis F, ¿ya?, para hasta 1000 amperes, ¿ya? Y como les había comentado, en el mundo
NEMA también tenemos equipos que son los Tesis N, pero más conocidos y de mayor uso son los Squardi tipo S, que es un contactor ya norma NEMA y fabricado por nuestra fábrica Squardi para todas las aplicaciones de minería, ¿ya? Entonces, vamos aquí a ver que es importante siempre conocer nuestra página web y saber dónde están estos equipos, ¿ya? Primero, siempre importante, si ustedes van a entrar a la página web de Schneider Electric, es usar la página en Chile, ¿ya? Fijarse acá, que siempre estén en Chile, porque podemos encontrar productos que se vendan en otros países y no acá, en caso de que estemos en otra página o en la página global, por ejemplo, que van a aparecer todos los productos de Schneider Electric, mientras que en la página de Chile van a aparecer los que comercializamos acá, ¿ya? Entonces, nos podemos ir a productos y en productos vamos a encontrar arranque de motor, contactores, componentes de protección. Entonces, acá nosotros siempre vamos a encontrar nuestros contactores. Luego, ¿cierto? Acá están distintos productos y acá están los que estamos hablando en nuestra charla. Tesis GB2, tesis GB3, tesis LRD, tesis D. Acá están nuestros contactores, ¿ya? Hay una herramienta que se llama selector de producto, donde podemos rápidamente encontrar cuál es el contactor que necesitamos, dependiendo de, ¿cierto? Si una carga resistiva, un motor, ¿ya? Si queremos conmutación o queremos hacer distintas otras tareas como inversión o partida estrella triángulo, ¿cierto? Distintas cosas podemos elegir. Aquí vamos a elegir conmutación, ¿ya? ¿Cuál es la corriente del motor, cierto, para conmutación? Porque estamos hablando de control de motor. Por ejemplo, 32 amperes, ¿ya? Y ahí nos dice automáticamente cuál es la potencia que este permite, ¿cierto? El de 32 amperes lo podemos usar para todas estas potencias sin ningún problema. Luego, voltaje de operación, ¿cierto? Siempre este equipo Tesis D puede trabajar en todas, ¿vale? Simplemente para tener claro cuál es la que nosotros vamos a usar. Es importante siempre tener claro cuál es la tensión del control de circuito. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir si es alterna o continua. Vamos a elegir alterna, ¿ya? ¿Y en qué tensión? 24, 48, 110, 220. ¿Ya? Vamos a elegir 220. ¿Ya? Y ya tenemos una propuesta por parte del selector que nos dice que deberíamos usar el LS1D 32M7. Vamos a hacer clic acá y nos va a llevar inmediatamente a la página web de nuestro contactor, ¿vale? Cosas importantes que nos puede ayudar acá. Tenemos, por ejemplo, los productos relacionados con este contactor. Nos dice, por ejemplo, qué guardamotor puedo usar. El relé térmico, ¿ya? Podemos usar el GB2ME32, por ejemplo, o el LRD32, ¿ya? Además, nos dice qué auxiliares podemos usar si en caso que necesitemos más contactos auxiliares. Por ejemplo, un bloque de contacto de 2NA a 2NC, o dos contactos normal abiertos y dos contactos normalmente cerrados, ¿ya? Podemos usar también un bloque auxiliar, un módulo supresor de tensiones, ¿cierto? Un temporizador para la partida estrella triángulo. Estas son las alternativas que tenemos rápidamente acá, ¿vale? O kit de enclavamiento, por ejemplo, para hacer una inversión de giro, ¿ya? Entonces, con este equipo nos aseguramos de que solamente esté abierto el contactor del giro que necesitamos, ¿ya? Y distintas alternativas para el cliente, por ejemplo, bobinas de la bobina que usa ese equipo, ¿ya? También la podemos solicitar. Y si el cliente nos pide una ficha técnica del producto, no es necesario que la tengamos que conseguir con alguien. Directamente podemos encontrar la hoja de datos del producto, ¿ya? Entonces acá podemos descargarla, ¿cierto? Y la abrimos y vamos a tener, ¿cierto? Inmediatamente la hoja de datos de nuestro contactor. Y aquí están todos los datos que necesitamos del equipo. Y además también una hoja de instrucciones, catálogo, todo lo podemos encontrar directamente en nuestra página web, ¿ya? Fabuloso, ¿no? Luego, vamos a volver a nuestra presentación, ¿cierto? Los contactores, ¿cierto? Tenemos los LS1D, LS1DT, en caso que necesitemos un contactor de 4 polos. Tenemos los CAT, que son los contactores auxiliares. Tenemos los LS1
de FK u otros, ¿cierto? Para los contactores de banco de condensadores y también los contactores NEMA, ¿vale? ¿Cómo se puede llegar rápidamente a una referencia de nuestros productos? Schneider Electric siempre ha pensado en eso y es muy fácil saber las características de un contactor a través de su referencia o encontrar la referencia a través de las características, ¿vale? Entonces, si un cliente nos pide un contactor de 9 A, ya sabemos que va a ser LS1D09. Esto nunca va a cambiar. LS1D es la nomenclatura inicial, ¿cierto?, de la referencia de los contactores tesis D. Entonces, luego le sigue la corriente. Luego, para el caso de los contactores de 9 a 38 y 80 a 50, no lleva nada, pero de 40 a 65 lleva una A, que indica que va a ser con un conector Everlink, ¿ya? Este conector especial para ser usado en el cable sin un terminal, ¿vale? Y lo va a dejar muy bien instalado. Luego de ello viene la referencia de cuál es la bobina. Entonces, por ejemplo, B7 para una bobina de 24, F7 una bobina de 110, M7 una bobina de 220, y así también, ¿cierto?, otras, ¿vale? Siempre tener claro lo que necesitamos para poder ofertar un contactor. ¿Cuál es la corriente, ¿cierto?, o para el circuito de potencia, cuál es la tensión para el circuito de control y cuántos auxiliares necesita el cliente, 1, 2 o más, ¿vale? Siempre el contactor tesis D va a traer uno abierto y uno cerrado. Entonces tenemos que preguntarle al cliente si con eso es suficiente o necesita más y agregamos los contactos auxiliares, ¿ya? Entonces preguntas clave siempre que necesitamos son la cantidad de polo, ¿ya?, el tipo de uso y la corriente y voltaje del circuito de potencia, ¿ya?, y el voltaje del circuito de control. Con esos datos ya podemos ofrecer un contactor. Con esos datos, ¿cierto?, podemos ir a nuestro selector y encontrar el contactor también más adecuado, ¿ya? A la vez también en Schneider Electric hoy hemos lanzado una nueva línea de contactores que se llama tesis de Green, que viene a reemplazar a los contactores de corriente continua, ¿vale? O corriente alterna, en casos donde el cliente tiene varias tensiones de control, no sabe cuál es, o quiere disminuir su rango de productos en su bodega, ¿ya? Entonces, tesis de Green es el mismo contactor tesis D con una bobina electrónica. ¿Qué es lo bueno de la bobina electrónica? ¿Cierto? Que tiene la capacidad de funcionar con tensiones de control alterna continua y además con un rango de tensión. Entonces, esto es muy práctico porque en este mundo del mercado de cintas transportadoras, packing, grúas, tratamiento de aguas, clima, textil, ascensores, alimentos y bebidas, siempre tenemos un gran parque de contactores y el cliente quiere disminuir su cantidad de referencias para poder tener mayor stock, por ejemplo, o tiene problemas de tensión en su instalación, que en algunos tiene una tensión, en otras otra tensión. Entonces, con esto le ayudamos a él a disminuir, ¿cierto?, su cantidad de producto, ¿ya? Al igual que el contactor anterior, empieza con LC1D, la misma corriente, y luego solo cambiamos a estas 4 combinaciones de bobina, donde tenemos la BNE, que es de 24-60 volt a 6DC, la EHE de 48 a 130 volt AC/DC, y la KUE de 100 a 250 volt AC/DC, ¿ya? Entonces tenemos la posibilidad de disminuir la cantidad de referencias. Y existe también una BBE en 24 volt DC de bajo consumo que se puede conectar directamente a un contactor, por ejemplo, perdón, a un PLC, ¿ya? Y no necesita pasar por un relé o algo adicional, ¿ya? Entonces tenemos por un lado tesis D, que va desde los 9 amperes hasta los 150, y tesis de Green de los 9 amperes hasta 80 amperes, ¿vale? Y esta capacidad que tiene de tener menores referencias en su bodega, ¿ya? Adicional a los contactores tenemos los relés térmicos. Estos equipos, ¿cierto?, que son el tercer producto,
que se ocupa cuando el guardamotor es solo magnético, ¿ya? O solamente es un disyuntor que protege contra cortocircuitos. Y este va a ser el equipo que nos va a proteger contra la sobrecarga. Muchas veces también se ocupa cuando tenemos partida estrella-triángulo, donde necesitamos regular, ¿cierto? La corriente del motor. Entonces, acá también tenemos los LR2K para los contactores pequeños, LRD para los contactores TSIS-D, ¿ya? Y también tenemos los relés electrónicos. ¿Cuál es la ventaja de estos? Es que pueden abarcar un mayor rango de corriente en una sola referencia y además puede seleccionar la curva de disparo. En estos, la curva de disparo es fija, 10 o 20, mientras que acá se puede seleccionar 10, 20, 30 en el mismo producto, ¿ya? La curva de disparo es importante saber o puede variar dependiendo de la aplicación del motor. Cuando son motores para una bomba de agua, para un ventilador, ¿cierto? Normalmente se ocupa clase 10. Pero cuando ese motor puede tener una carga, por ejemplo, en una cinta transportadora o casos similares, lo usual es usar clase 20 porque el motor va a tener un mayor tiempo de arranque, entonces necesitamos una curva que le dé ese tiempo al motor y no opere el relé, ¿vale? Además también en el mundo NEMA también están los relés, ¿ya? El relé electrónico, como les comentaba anteriormente, tiene esta particularidad de tener más rangos, tanto para una amplia variedad de aplicaciones. Entonces, con un solo equipo podemos abarcar una mayor cantidad de motores en planta, por ejemplo, ¿ya? Esto es importante que ustedes tengan claro que siempre nosotros tenemos catálogos, ¿ya? Entonces, en la página web, cuando ustedes vayan, por ejemplo, a los relés, LR2, tesis K, ¿dónde está nuestro relé? Aquí. Vamos a ver productos. En productos siempre ustedes van a encontrar una presentación de nuestros productos. En caso de que el cliente les pida características no tan detalladas como una hoja de datos, podemos, ¿cierto?, encontrar acá, ¿cierto?, características, aplicaciones, galería de imágenes, ¿ya? Y en documentos vamos a encontrar los catálogos. Entonces, por ejemplo, acá está todo el catálogo de nuestra línea TSIS-D. Ustedes pueden entrar directamente y abrir nuestro catálogo y ver más detalles o casos de en dónde usar, ¿cierto?, el producto y todo lo que necesiten en nuestra línea. Entonces acá está todo lo que es tesis con cada uno de sus productos y además también otras líneas de productos que no alcanzamos a ver en esta presentación, ¿vale? Entonces recuérdenlo siempre, nuestra página web Schneider Electric es se.com/cl, ¿ya?, para entrar a la página de Chile, y acá, ¿cierto?, siempre nos vamos a producto, arranque de motor, y vamos a poder navegar y encontrar todo lo que necesitemos para nuestros productos, ¿vale? Espero con esto haberlos ayudado en su trabajo diario de la venta de productos, ¿ya? Y espero verlos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao, gracias.